Hola a todos. Bueno, feliz Día Internacional de la Danza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a empezar esta parte de la jornada de hoy, del 29 de abril, con sede virtual en el CCK. Esta parte de la jornada lo que vamos a hacer es contar un poco lo que estuvo sucediendo durante la mañana en las mesas de trabajo que tenían inscripción abierta a todos quienes quisieran participar con 4 temáticas distintas, y las compañeras que estuvieron moderando las mesas por la mañana van a compartir en esta instancia lo que fue sucediendo en cada mesa, si llegaron a algunas conclusiones, y bueno, ya ellas nos van a contar cómo fue sucediendo el evento. Les queremos agradecer mucho por esta transmisión. Apoya esta jornada, es hermoso decirlo también, además de todas las organizaciones y personas que estuvieron participando en las jornadas de la mañana y las que se van a sumar en la transmisión ahora y las que van a entrar a partir de las 16 horas para hablar sobre nuestra Ley Nacional de Danza y la posibilidad de ponerla en agenda parlamentaria este año 2021. Apoya este evento, además del CCK, el Festival Internacional de Danza por la Identidad. Así es que muchísimas gracias a todos. Y bueno, me gustaría darle la palabra a las compañeras para que empiecen las pequeñas relatorías y seguir con la jornada. Muchas gracias. Bien, buenos días, perdón Manu, vamos a invertir un poco el orden por algunas cuestiones técnicas. Las compas de la mesa 2, si están ya habilitadas sus mic, ahí vamos. Sí, comenzamos entonces. Florencia, si estás ahí para seguirme el pie, comienzo yo a leer el resumen. Perfecto. Bien, si me escuchan, acá voy. Conclusiones de mesa 2, danza en los márgenes, géneros y feminismos. Los márgenes, una tensión en diálogo. En esta mesa partió el deseo de compartir experiencias en torno a eso que se llama y llamamos el margen, y que más que un concepto trata de un conjunto de realidades específicas desde las cuales se producen danzas y danzamos. Esto resulta fundamental en cuanto a estos márgenes entran en tensión por su propia condición de pluralidad y marginalidad. Al momento de pensar instrumentos e instituciones que tienden a estatalizar y academizar metodologías, cuerpos, experiencias y disciplinas. Sin embargo, dichos instrumentos e instituciones son entendidos como necesarios y deseables para generar condiciones de ejercicio digno de las danzas. De las intervenciones en la mesa, tanto de los invitados como de los participantes en general, se han rescatado algunas reflexiones respecto a ello que ponemos a disposición en este documento. ¿Qué es el margen? ¿Cuáles son sus límites? Podríamos decir que un margen existe en tanto hay un centro que lo determina como tal. Entonces, ¿cuál es el centro de este margen? ¿Desde cuál producimos danzas en nuestro país? La tensión centro-margen se nos presenta como un binarismo que debemos desandar para la tensión, para poder generar articulaciones que salgan de la exclusión y pase a ser una tensión en diálogo. Son además conceptos y realidades plurales que estarán determinadas por múltiples condiciones, situaciones y factores que no son estables ni únicas. Hay entonces diversidades, situaciones geográficas, edades, identidades sexogenéricas, trayectorias de vida, capitales socioeconómicas o académicas, que configuran aquello que será el margen para determinadas personas, mientras que lo mismo podría ser el centro para las otras. La cuestión está entonces en que tanto unas como otras tengan igualdad de posibilidades materiales y simbólicas para su ejercicio. No se trata, por lo tanto, de estabilizar uno u otro, refiriéndonos a márgenes y centros, determinándolos y encasillando, sino de reconocerlos en su dinamismo y diversidad para que dejen de ser limitantes, para hacer posible un vínculo entre la estatalidad, que es la hegemónica y central, y estos márgenes
que tienen no solo corporalidades y danzas diferentes, sino metodologías y pedagogías propias. El desafío está entonces en hacer posible ese vínculo, en construir instituciones y mediaciones en las que no nos disolvamos, que no sean extractivistas de nuestras realidades, corporalidades y experiencias o negadoras de las mismas, sino que nos permitan existir y acceder a políticas públicas para nuestros territorios, desde nuestros territorios. Flor, ¿puedes seguir para el final? Sí. En este contexto, entonces, nos preguntamos qué danzas queremos reproducir y producir desde estos espacios. ¿Cuál es la importancia o el sentido de entender y reconocer esos cuerpos que danzan en los márgenes, esas metodologías y esas pedagogías? Reconocer y ser nombradas es fundamental para existir y para que se habiliten desde esas experiencias de existencia otras lógicas institucionales. No es entonces el reconocimiento per se, sino la posibilidad de construir políticas públicas desde los propios territorios, lo que se hace urgente, para que sean los mismos cuerpos que los habitan quienes establezcan las metodologías y pedagogías de trabajo y se piense desde allí la materialidad de fomento, para que sea realmente fiel a los márgenes y no un impulso externo que caiga en capacitismo, extractivismo o que genere nuevas brechas en y entre nuestras disciplinas. La sociedad viene haciendo cambios a una velocidad que es inalcanzable para las instituciones, pero esta fuerza de cambio, este movimiento es un hecho y atraviesa todos los sectores. Se nos hace clave entonces preguntarnos si lo que necesitamos es un Instituto Nacional de Danza que incorpore y defina la pluralidad, o uno que sea lo suficientemente abierto a los cambios, al diálogo y a las posibilidades de continuar ampliándose. ¿Cómo podemos desarrollar desde un Instituto Nacional de Danza, desde este instituto que proyectamos, una política que sea lo suficientemente permeable a los cambios y abierta a la diversidad que necesita existir en su particularidad para no ser nuevamente colonizada? Es fundamental pensar en superar las dificultades de clase y género que se presentan como parte estructural en nuestro país, como en tantos otros, lo que también propicia esta colonización de cuerpos y pensamientos. Nuestro margen es precario, es cierto, pero también conforma nuestras identidades. La posibilidad de romper con esa precariedad requiere entonces del involucramiento de nuestras corporalidades y experiencias en las decisiones y gestiones al respecto, y de la construcción de instrumentos e instituciones lo suficientemente flexibles en sus estructuras y en sus lógicas para habilitar un diálogo constante con realidades que son, como decíamos, plurales, cambiantes, diversas y en constante amplitud. Y en eso está el desafío que se nos viene. Muchas gracias, chicas. Felicitaciones. Bien, ¿qué mesa le gustaría continuar? ¿Mesa 1 quizás, Juli? Bárbaro. Hola, buenas compas, disculpen los problemas técnicos. Vamos a tratar de ser lo más breves posible porque, bueno, nos corre el tiempo. En la mesa 1, sí, que se trató sobre una mirada no hegemónica de la danza para poder conectarla con uno de los fundamentos de la ley, que es poder dar cuenta de toda la danza y no lo que por ahí se tiene como imaginario, danza profesional, de bailarín de compañía. Comprender de que la danza tiene un rol social muy, muy amplio, con diversas aristas y diversos alcances. Entonces esta mesa fue un recorte de la cantidad de esas aristas y esos alcances que tiene, pero fue muy, muy, muy fructífero, muy interesante las cosas que se dijeron. Lo podemos dividir como en 3 grandes secciones, que fue una que tenía que ver con lo que podemos llamar discapacidades o distintas capacidades, donde había un enfoque más artístico de la Compañía de Danza Sin Fronteras y un enfoque por ahí más ligado a lo médico o a la cuestión de tratamientos de la danza terapia. Después podemos pensar en otro enfoque que tiene que ver con la cuestión de género, que se relaciona muchísimo con lo que estaban diciendo recién las compañeras de la mesa 2, donde, bueno, ahí también se planteó
¿no? Esto que estaban diciendo las compañeras, un instituto que sea lo suficientemente abarcativo y móvil en su estructura como para poder ir albergando las cuestiones que vayan sucediendo de acá a futuro, ¿no? Que tampoco sabemos cuáles van a ser ni todas. Y después también teníamos, como se podría decir, el aspecto comunitario, ¿no? De donde no hay edades, no hay una edad hegemónica para la danza, y bueno, y estuvimos hablando con distintos actores sociales que tienen mucho trabajo territorial sobre el tema. Ahora le cedo la palabra a Susana Sperling, que fue mi compañera moderadora, que va a mencionar algunas frases relevantes y motivadoras que se dijeron. Gracias. Gracias, Juli. Buenas tardes. Sí, hicimos una especie como de cadáver exquisito en el chat mientras íbamos escuchando a los compañeros y a los invitados. Entonces, esto va a sonar un poco inclusive hubo un manifiesto que ahora lo voy a compartir del grupo Cuerpes, muy hermoso, bastante largo para que ahora lo leamos, pero fue como muy emocionante el reconocer y visibilizar las diversidades. Entonces, bueno, acá les voy a ir leyendo las distintas reflexiones de estos tres grandes áreas que mencionó Juli recién. En principio, como ya hemos dicho, es una mesa que se expusieron miradas no hegemónicas sobre la danza a partir de las experiencias y reflexiones de actores culturales partiendo de premisas que llevan a cabo diferentes prácticas. En el área más de discapacidad y de grupos que trabajan de manera performática o de manera terapéutica, con esto surgían, estaban estas palabras en el chat. Somos danza, no hacemos danza. Lo diferente es inherente al ser humano. Diseño universal, todos pueden ser parte, tal vez sea inclusión cuando dejemos de buscarle nombre, toda la discusión en relación a la palabra inclusión, exclusión, no exclusivo, sobre la terminología, las distintas terminologías para ir ayornándolas. Otra frase que apareció, la utilización de técnicas de danza como Laban para observar y analizar el movimiento para hacer accesible a personas, por ejemplo, con discapacidades como la no videncia. El empoderamiento que genera la danza, su lenguaje corporal. Y desde la danza, movimiento, terapia, la empatía kinestésica que genera y que abraza, que la danza abraza y toca. Entonces, imaginarse danzando para despertar movimientos en partes del cuerpo adormecidas. Seguimos para el lado de género. El cuerpo, centro de disputa de derechos, ¿no? Los cuerpos no mienten y son cuerpos diversos. Género como dispositivo de poder y vía de poder. Danza con mensajes a la comunidad. Ya respirar ya es movimiento, hablando un poco de abrir esos márgenes que mencionaban nuestras colegas de la mesa 2, generar espacios de cuidado, pluralidad y horizontalidad. Hubo quien citó el texto de Diana Taylor: debido al éxito del proceso normalizador, no nos damos cuenta de que la identidad sexual es una performance, es decir, un hecho biológico, sino una construcción social de identidad, como señala Butler. Que un recién nacida es niño, niña, significa introducirle un sistema de regulación discursivo. Bueno, luego continuamos, exclusión y ninguneo de las disidencias. Acá hubo protestas en relación a ciertas hegemonías de las que estábamos hablando, de las cuales intentamos expandir para ser más no excluyentes en el área de la danza. Los hacedores de la cultura, los hacedores culturales no somos escuchados, digamos, al hablar de transfobia, transodio, etc. Ritualizar les cuerpos, sugería alguien, cadenas fordistas del arte, escribió alguien más, danza, oficio de riesgo. Pasando al área de la danza comunitaria, escribían: nos cuestan que nos tomen en serio, dice Gaby Goldberg con el grupo 4090, y continúa que su objetivo era cumplir el sueño de mujeres mayores de 40,
que quieren bailar y que lo realicen y sean visibilizadas. Que lo han cumplido con creces, ¿no? Es un grupo de 60 bailarinas, mujeres que realmente tienen una vitalidad y un profesionalismo increíble, y que también, bueno, hablando de la accesibilidad, está la necesidad de que los bailarines tengan sus equipos para acceder al trabajo de la danza. Hablamos de discapacidades o de algunos casos especiales. Establecer un diálogo común, una trinchera colectiva, entramades. Hablamos de la danza comunitaria. Se organizan en una asociación civil para ser subsidiadas, hablamos de este grupo, y premios que les permite continuar su actividad. Lo importante de tener el subsidio para este tipo de grupos y grupos. La danza nos lleva a lugares inimaginables, la danza es liberación. Bailar vale la pena, 2002, en plena crisis, proyecto pedagógico artístico social de danza comunitaria, bueno, se coló algo de un grupo. Cuerpo de danza, cuerpo disponible. Si está disponible para la vida, está disponible para la danza. Crear el dispositivo de un taller se transformó en danza comunitaria, generar comunidad desde el tipo de vínculos que se establece. Y por último, pasamos a decir algunas frases más entrecruzadas que iban tirando les invitades todes, y que la reflexión sería un gran salto para la danza, sentirnos diversos, formar comunidad con un objetivo común. Recuperar el lenguaje perverbal, alguien más dice desde el cuerpo, hay más escucha, y empatía, plasticidad psíquica. El arte como herramienta de prevención, esto lo decían desde el INADI, y la política acompaña la fuerza colectiva. Y por último voy a copiar este enlace del manifiesto del Grupo Cuerpe en el chat. Así que bueno, muchísimas gracias y paso la palabra. Lo podemos pasar ahora al Facebook para que también les compas que estén en vivo puedan acceder a eso que estás compartiendo por acá. Muchas gracias. Bien. A vos. Bien, mesa 3. Bueno, nosotros teníamos la mesa de organizaciones. Primero vamos a hacer como si fuera un paneo del tipo de organizaciones que participaron. Y bueno, la mayoría fueron asociaciones civiles, luego organizaciones de trabajadores de la danza y la agrupación que promueve la existencia de un sindicato de danza. En relación a las primeras, o sea, las asociaciones civiles, y por el hecho de estar jurídicamente constituidas, logran una organización que les permite, a grandes rasgos, llevar a cabo sus objetivos que generalmente tienen que ver con el fomento de la danza, la formación, la investigación, la visibilización, la circulación de saberes, el sostenimiento de espacio, y aún así, ante la ausencia de una ley de fomento de la danza, la mayoría de ellas, para llevar a cabo sus proyectos, se vinculan con otros organismos del Estado que no necesariamente son los de danza. Aún así, varios de los objetivos y desarrollos de proyectos se ven impedidos ante la falta de ayuda. En relación a las agrupaciones, notamos que tienen como objetivos la reivindicación laboral, entendiendo el crecimiento y profesionalización de los trabajadores, y se encuentran más desamparados en relación al financiamiento. Se manifiesta la necesidad de una ley laboral y gremio que pueda atender las necesidades del sector. Ahora sigue mi compañero Marcos. Bueno, hacer un poco también hincapié en los trabajos que ya tienen estas organizaciones y que claramente son la profesionalización del sector, la inclusión de proyectos externos, generar recursos, espacios de investigación, espacios de nucleo para el sector, generar espacios de producción escénica, espacios de reflexión, unificadores de artes, pensar a la danza en otras artes y cómo la danza habita en las demás artes, un registro de trabajadoras y trabajadores de la danza, representatividad para el sector, impulsar políticas públicas y brindar asesoramientos legales, que son acciones que ya existen dentro de estas organizaciones que claramente podrían estar mejor acompañadas y nucleadas a favor también de un futuro instituto. También sucedieron acciones dentro de estas organizaciones como el tomar la decisión por la emergencia sanitaria de anular sus actividades para poder encontrar el final de un real
respaldo cultural o económico por parte del sector oficial, para poder dejar también de trabajar ad honorem, que sería la idea de poder generar el trabajo para el sector y no seguir estando trabajando a eso. Por final de estas anotaciones, también hay propuestas para el instituto de crear una casa de las danzas para que sea un espacio de encuentro, potenciando particularidades, una construcción unitaria del sector responsable, y también pensar en encuentros regulares de la comunidad de la danza, generando plenarios, y también dentro de esto poder generar listados de mails de accesos para crear redes y circuitos entre las organizaciones y claramente a nivel nacional. Eso sería todo. Muchas gracias. Qué bueno que se van repitiendo en todas las mesas cómo la comunidad se organiza para suplir lo que esperamos suceda con el instituto después, ¿no? Está bueno eso. Y faltaría la última mesa de danza y memoria. Bueno, hola a todos. Brevemente, la mesa 4 se titulaba Danza y Memoria, políticas del archivo en las danzas, y tenía como objetivo pensar en algunas propuestas, preguntas en torno a la futura creación de un Centro Nacional de Documentación de la Danza que está previsto en la ley. Las invitadas fueron Paulina Antacli, docente e investigadora de Córdoba y La Rioja, Yamila Cruz Valla, directora del Festival Danza por la Identidad de La Plata, Victoria Alcala, investigadora y becaria del CONICET de Capital Federal, Marcela Massetti, investigadora y docente de Rosario, Carlos Foz, investigador y director del CEDOC, el Centro de Documentación del Teatro San Martín, y Beatriz Lábate, investigadora y coreógrafa de Tucumán. Bueno, se reflexionó acerca de preguntas acerca de la territorialidad, como cómo es investigar o hacer archivo o enseñar danza en los distintos territorios, qué políticas de la memoria se vinculan con la práctica de las danzas, qué se oculta y qué se visibiliza, cómo hacer archivo hoy, cuál es el vínculo o los vínculos que podemos entablar con las instituciones, qué entendemos por patrimonio, qué identidades nos proponen y proponemos en las memorias, y cómo pensar posibilidades de democratización. Principalmente lo que se expresó fue, antes que nada, la necesidad, ¿no? La necesidad de que exista tanto la ley como el Centro de Documentación Nacional de la Danza, ¿no? Como una gran necesidad de toda la comunidad, y a la vez, como necesidad se expresó la idea de generar conciencia en toda la comunidad educativa y de la práctica de las danzas en general, para, por ejemplo, generar en el futuro este archivo, ¿no? Se habló de la necesidad de institucionalización, pero que esta institucionalización no esté dada sin el habitar de la propia comunidad, ¿no? Sino que las preguntas que guiaban o que guiarían a este centro de documentación son ¿para qué y para quién?, ¿no? Con una idea principalmente de desmontar un viejo orden, sino repensarnos constantemente, poder montar nuevos órdenes y que el archivo o el centro de documentación no cierre posibilidades de lectura, sino que al contrario, dé voz, dé visibilidad, poder nombrar. Se habló mucho de esta idea, ¿no? de poder nombrar, de que nadie quede excluido, sino que sea realmente una institución donde se ejerza la democracia, ¿no? Desarticular verdades impuestas, por ejemplo, que generan desigualdades, y así también poder pensar nuestras propias identidades. En ese sentido se plantearon también estrategias específicas muy interesantes y que creo que serán muy útiles el día de mañana para pensar este centro de documentación. Y se pensó y se reflexionó mucho acerca también de la idea de que estas instituciones, o esta institución en particular, no esté cerrada, sino que precisamente esté en un diálogo constante y se piense desde y para la propia comunidad de las danzas, ¿no? Que haya un ida y vuelta, se planteó, y no una imposición de un orden determinado.
Bueno, eso para hacerlo breve, no sé si quieres agregar algo más, Virginia. No, muchas gracias, Euge, creo que está ya bastante completo, así que adelante con el resto de la jornada. Muchas gracias.